Bienvenidos otro miércoles a este taller de oración. Me vais a disculpar hoy también el retraso. Hoy estoy solo y no tengo compañero o compañera en la técnica, o sea que vamos a dejar este plano fijo y vamos a empezar. Vamos a empezar antes de todo con una oración, como siempre. Buen Dios y Padre Santo que estás en los cielos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, te pedimos, oh Señor, que bendigas este momento, que bendigas todos los corazones que en algún momento se están enfrentando al misterio de la oración. Es una ciencia, tú nos lo dijiste, y debemos estudiarla, pero también debemos ponerla en práctica, sin miedo. Ayúdanos, Señor, a poco, paso a paso, ir acercándonos más a ti y poniendo las bases para poder recibir toda esa sabiduría, toda esa paz que tienes preparada para nosotros y que nosotros debemos pedirte insistentemente. Señor, que seas tú el que hable y no yo. Todo esto te lo pedimos también para perdón de nuestros pecados y por los méritos únicos de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Vamos a proseguir con la parte 10 de este taller. Hoy el título es Razones para orar. Y por si aún no teníais suficientes razones para orar, pues ya estuvimos viendo, no sé si fue ya en la conferencia pasada o la anterior, un capítulo del conflicto de los siglos en el que nos recordaba Elena de White cómo el espiritismo está hoy en su momento más álgido y que aún será más poderoso y que será el arma que utilizará Satanás para desviar incluso a los mismos escogidos. Pues hoy vamos a mostrar algún matiz más de esa situación para que nos regocijemos en la oración pensando en esos momentos, pensando en que nos tenemos que preparar seriamente para esos momentos. Por lo tanto, vamos a empezar leyendo Marcos 13, del 1 al 13. Marcos 13, del 1 al 13, y veréis qué situación se describe aquí. Dice así, os invito también a que los busquéis en vuestras Biblias. Marcos 13, del 1 al 13 dice: Cuando salía del templo, le dice uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras tan enormes y qué construcciones tan magníficas. Jesús le dijo: ¿ves estas grandiosas construcciones? No quedará ni una piedra sobre otra que no sea totalmente derruida. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, frente por frente del templo, le preguntaban en privado Pedro, Jacobo, Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y cuál será la señal cuando todas estas cosas estén para cumplirse? Y Jesús comenzó a decirles: Mirad que nadie os engañe. Vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os alarméis. Tiene que ocurrir, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en diversos lugares, habrá hambres. Estas cosas son principio de dolores, de alumbramiento, o dolores de parto en otras versiones. Pero vosotros, estad alerta sobre vosotros mismos. Os entregarán a los tribunales. Y aquí es donde vamos hoy a reflexionar.
os entregarán a los tribunales, y seréis azotados en las sinagogas, y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos. Fijaros lo fuerte, azotados en vuestras sinagogas. Pero primero debe ser proclamado el Evangelio a todas las naciones. Y cuando os conduzcan para entregaros, no os preocupéis de antemano por lo que vais a hablar, sino hablad lo que se os comunique en aquel momento. Porque no sois vosotros los que estáis hablando, sino el Espíritu Santo. Veremos si esa situación que vamos a enfrentar, si Dios quiere, que algunos vamos a enfrentar en esos tribunales, se dará por obra y gracia del Espíritu Santo, por supuesto, pero ¿requerirá una preparación previa para que eso suceda? ¿O simplemente esperando sentados en el sofá, cuando nos lleven a los tribunales, ya sucederá por sí mismo? Vamos a ver, dice lo siguiente: y entregará a la muerte hermano a hermano, y padre a hijo. Se levantarán hijos contra padres y los matarán. Por lo tanto, vemos el escenario. ¿En qué situación nos vamos a encontrar? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final, ese será salvo. El que persevere hasta el final, ese será salvo. En referencia a esto que acabamos de leer, sobre todo los versículos finales, esos tribunales, esa situación de conflicto, incluso familiar. Vamos a leer lo que dice Elena White en algunos de sus libros. En el conflicto de los siglos nos dice lo siguiente, nos pone un matiz más de lo que va a pasar en esos momentos. Dice así: vendrán siervos de Dios, con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial. Fijaros, están proclamando el mensaje. ¿Y qué tienen? Semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración. Debemos procurar eso. Miles de voces predicarán el mensaje por toda la tierra. Se realizarán milagros, los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. Eso es después del derramamiento de la lluvia tardía, el refrigerio del Señor. Satanás también efectuará sus falsos milagros. Fijaros, falsos milagros. Al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres. Apocalipsis 13:13. Es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. Fijaros, en esa situación, en ese punto, en ese ambiente, donde empezarán a haber milagros por un lado y falsos milagros por el otro, muchos habitantes, los habitantes de la tierra, tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad. ¿Qué situación, verdad? Y dice los habitantes de la tierra. Nosotros somos habitantes, ¿verdad? Fijaros que los escogidos son habitantes, ¿no? Estarán ahí en medio. Estaremos, si Dios quiere, ahí en medio. Y aun siendo los mismos escogidos, el pueblo de Dios, tendremos que discernir y decidir. En Ser semejante a Jesús, que es, creo que es una matutina, en este
capítulo especial nos dice memorizar las Escrituras, preparándonos para el futuro, del día 22 de noviembre. Memorizar las Escrituras. Luego os explicaré una experiencia. Los siervos de Cristo no habían de preparar discurso alguno para pronunciarlo cuando fuesen llevados a juicio. Debían hacer su preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios y al fortalecer su fe por medio de la oración. O sea que lo que va a pasar en esos tribunales, esa situación en la cual nos van a poner para dar testimonio a los que nos juzgan, y muchos, bueno, algunos de ellos serán convertidos por nuestro testimonio, implica que debemos llegar ¿cómo? Habiendo hecho una preparación día tras día al atesorar las preciosas verdades de la palabra de Dios, por lo tanto, en contacto directo con la palabra de Dios, día a día, y al fortalecer su fe por medio de la oración. Una cosa y la otra. La una sin la otra no sirven. Pero fijaros el peso de la oración. Nos va a preparar para esa situación futura. No es solo para vivir el día a día, no es solo por algún problema concreto que debemos orar, sino que esa oración que vamos a ir conociendo mejor conforme la vayamos practicando, al final es una especie de entrenamiento, prueba sobre prueba, para ir mejorando y aprendiendo y afianzándonos, para que al final, en esas situaciones, el Espíritu Santo, ¿qué haga? Dice aquí, cuando fuesen llevados a juicio, el Espíritu Santo les haría recordar las verdades que necesitasen. Fijaros cómo dice, les haría recordar. El verbo recordar, ¿qué significa? Que una vez conocisteis algo, aprendimos algo, y que más adelante, ¿qué hacemos? Lo recordamos. ¿Pero por qué? Porque antes lo habíamos conocido, lo habíamos estudiado. Es como si el Espíritu Santo buscara en nuestro almacén de estudio y ahí encontrara lo que tú has estudiado y te lo recordara en ese momento. Por eso es importante el trabajo que nos toca hacer a nosotros. No por el hecho de ser pasivos, nos vamos a quedar ahí y el Espíritu Santo nos va a llenar y nos va a preparar según sea la situación. Hay una parte de estudio importante. Un esfuerzo diario y ferviente para conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él envió, o sea que nos queda conocer aún a Dios y a Jesucristo, iba a impartir poder y eficiencia al alma. ¿Qué es una cosa eficiente? Que soluciona cosas, ¿verdad? Y además que lo hace en un tiempo justo. Si no, no es eficiente. Por lo tanto, el alma empieza a funcionar adecuadamente, empieza a comprender las cosas, empieza a actuar y a ser efectiva. Dice así, el conocimiento obtenido a través del escrutinio diligente de las Escrituras iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. ¿Estaban en ese momento del tribunal, en ese momento de esa situación especial, estudiando las Escrituras diligentemente? No, ya lo habían hecho durante toda su vida anterior. Se habían estado preparando, consciente o inconscientemente, al estudiar la palabra de Dios para esa situación. Y en ese momento iba a cruzar como un rayo en la memoria al debido momento. El versículo, la frase.
Pero si algunos hubiesen descuidado el familiarizarse con las palabras de Cristo y nunca hubiesen probado el poder de su gracia en la dificultad, no podrían esperar que el Espíritu Santo les hiciese recordar sus palabras. Fijaros lo que está diciendo. Familiarizarnos con la palabra de Dios, con la palabra de Cristo. Por lo tanto, no podemos esperar que el Espíritu Santo nos recuerde, otra vez, el mismo verbo, sus palabras, si antes no las hemos estudiado. ¿Recordáis el título, memorizar? Habían de servir a Dios diariamente, con afecto indiviso, y luego confiar en Él. ¿Por qué os digo lo de memorizar? Resulta que últimamente, bueno, se nos ocurrió en el grupo de WhatsApp grabar un versículo diario, una memorización diaria. Recordad, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Fijaros cómo, si hacéis el ejercicio de grabaros un versículo y escucharlo después varias veces, os será más fácil memorizarlo. El oír es impresionante a la hora de recibir una lección. Os emplazo, os recomiendo a que lo hagáis. Es una experiencia realmente interesante. Y al ir intentando memorizar diariamente algún versículo, vais a ver cómo se coge el hábito y cada vez cuesta menos el hecho de hacerlo. Incluso podéis elegir un versículo en la mañana, leerlo, intentar memorizarlo y ir recordando durante todo el día para ir interiorizándolo y poder guardarlo en vuestro almacén. Bueno, una vez dicho esto, vamos a proseguir. En Testimonios para la Iglesia, tomo 4, nos dice lo siguiente: varias veces por día debieran consagrarse momentos preciosos, áureos, a la oración y al estudio de las Escrituras, aunque solo fuese para memorizar un texto. Ese entrenamiento que parece que es poca cosa, memorizar un texto, resulta que es para qué, a fin de que la vida espiritual pueda existir en el alma. ¿Qué nos está diciendo? Que es requisito para que la vida espiritual pueda existir en el alma. La finalidad es que exista vida espiritual. La palabra de Dios. A veces no somos conscientes de que es palabra de Dios, de que es espíritu y es vida, de que es poder, de que ese poder, si nosotros lo estamos memorizando y repitiendo en nuestra mente, va a hacer mella, ¿en dónde? En nuestra vida espiritual. Se va a grabar en nuestra vida espiritual y va a hacer que elevemos nuestra mente. ¿Sabéis la cantidad de cosas en las que dejamos de pensar tonterías y problemas cuando tenemos el, digamos, deber o el trabajo mental de memorizar un versículo durante el día? Cuando tienes un segundo, cuando tienes un momento, cuando estás trabajando, elevamos nuestra mente porque metemos la palabra de Dios dentro de nosotros. Los intereses variados de la causa se constituyen en alimento para la reflexión y son una inspiración para nuestras oraciones. Son una inspiración para nuestras oraciones. La comunión con Dios es sumamente esencial para la salud espiritual. Fijaros que nos lo pone como una herramienta para estar enganchados a Dios. A muchos de nosotros
a la gran mayoría, nos cuesta mantener un espíritu de oración, estar en constante relación con Dios. Aquí nos da una herramienta. Es un taller, ¿verdad esto? Pues aquí tenemos una herramienta. Una herramienta para que nuestra salud espiritual se mantenga en condiciones. ¿Por qué? Porque estaremos repitiendo ese versículo, estaremos conectando con Dios, preguntándole en oración, ayúdame a reflexionar sobre este versículo. Te hará meditar ese versículo. Profundizarás sobre ese versículo. Y por lo tanto, aumentará tu salud espiritual, que tiene mucho que ver con la salud física. Y es en esa comunión solamente, fijaros, es en esa comunión solamente que podremos obtener la sabiduría y el juicio recto tan necesarios en la realización de cada deber. En esa comunión solamente. Por lo tanto, para mantener la comunión ya tenemos otra herramienta que podemos utilizar. Muy bien, pues ya sin más, vamos a ver qué nos depara el capítulo número 10 de este precioso libro de la oración. Razones para orar. Dice así: la oración ilumina la mente con la verdad. ¿Por qué no recibimos más de aquel que es la fuente de luz y poder? Esperamos demasiado poco. Esperamos demasiado poco. ¿Ha perdido Dios su amor por el hombre? ¿No sigue fluyendo su amor hacia la tierra? ¿Acaso ha perdido su deseo de mostrarse fuerte en beneficio de su pueblo? Cristo nos dará la victoria en el conflicto. ¿Quién puede dudar de esto cuando sabemos que Él puso a un lado su manto y corona real y vino a este mundo vestido de humanidad, a fin de presentarse como el sustituto y garantía del hombre? ¿Podemos dudar de todas las respuestas a esas preguntas que nos plantean? No evaluamos como debiéramos el poder y la eficacia de la oración. No lo evaluamos como debiéramos, no le damos el valor que tiene. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dios desea que vayamos a Él en oración, para que Él pueda alumbrar nuestras mentes. Fijaros, Dios está deseando alumbrar nuestras mentes. ¿Y qué pasa? ¿Qué activa esa acción de alumbrar nuestras mentes? Que vayamos a Él en oración. Tenemos la puerta abierta a la sabiduría, a la luz. Solo Él puede darnos una clara comprensión de la verdad. Él solo puede ablandar y subyugar el corazón. Puede agudizar el entendimiento para discernir la verdad del error. Puede afirmar la mente variante y darle un conocimiento y una fe que soportarán la prueba. Fijaros, muchas veces nos obsesionamos con conocer todas las versiones de todos los pastores, de todos los conferenciantes que corren por internet y nos tiramos horas y horas y horas sopesando teorías, buscando quizás ese conocimiento, esa sabiduría. ¿Qué nos dice aquí? Él solo puede ablandar y subyugar el corazón. Puede afirmar la mente variante y darle un conocimiento y una fe que soportarán la prueba. Antes hemos visto que sabiduría tenemos abierta ahí. Por lo tanto, en nuestro estudio constante de la palabra de Dios,
y en la oración que lo precede, y en la situación de oración constante que nos debemos mostrar cuando estamos leyendo la palabra de Dios, en esa conjunción está la sabiduría. ¿Creemos acaso que Dios no nos va a utilizar si nos ponemos a su disposición en oración y abrimos la palabra de Dios y la leemos y la estudiamos? ¿No nos va a mostrar la verdad? ¿Creéis que solo se la mostrarán a los grandes predicadores? En eso caemos muchos en el error. Muchos. Todos nosotros. Todos podemos recibir poder. Todos podemos recibir sabiduría e inteligencia del cielo. Cada uno tendremos nuestros talentos, pero Dios nos promete sabiduría si se la pedimos, a todos. Por lo tanto, no tengamos como miedo a ver luz, nueva luz, verdad presente. Porque cada día Dios muestra cosas, cada día muestra cosas si nos ponemos en sus manos, cada día. Orad pues, orad sin cesar. El Señor que oyó la oración de Daniel, oirá la vuestra si os acercáis a Él como Daniel lo hizo. Nos permite conocer al Padre y nos une a Él. Oh, ¿conocemos a Dios como deberíamos? ¡Qué alivio, qué gozo tendríamos si aprendiéramos diariamente la lección que Él desea que aprendamos! Debemos conocerlo en forma experimental. Quizás Dios está intentando que aprendamos una lección, pero nosotros no nos estamos dando cuenta y nos damos de bruces contra la pared constantemente porque no entendemos que Dios nos está enseñando y nos está queriendo decir, mira, esto es así, te estás equivocando, aprende la lección. Y vamos tan rápido, tan desbordados, que no leemos, no podemos ver que esos golpes que nos estamos dando son porque no vemos que Dios desea que aprendamos. Esto será benéfico para que pasemos más tiempo en oración secreta, familiarizándonos personalmente con nuestro Padre Celestial. La oración nos une mutuamente y con Dios. Perdonad, en este caso la lección que debemos aprender, ¿qué es? Ya que estamos hablando de aprender lecciones, conocer a Dios mediante la oración. Esa es la forma experimental. La oración nos une mutuamente y con Dios. La oración trae a Jesús a nuestro lado y da al alma desfalleciente y perpleja nueva energía para vencer al mundo y a la carne y al demonio. La oración aparta los ataques de Satanás. Recordemos esto. La oración aparta los ataques de Satanás. Poder para resistir la tentación. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar, cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo? ¿En dónde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? Sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. Nuestro adversario procura constantemente obstruir el camino al propiciatorio, para que no obtengamos mediante ardiente súplica y fe, gracia y poder para resistir a la tentación. Cristo es nuestra única esperanza. Id a Dios en el nombre de aquel que dio su vida por el mundo. En su nombre ir a Dios. Confiad en la eficacia de su sacrificio. Mostrad que su amor y su gozo están en vuestra alma y que a causa de eso vuestro gozo es pleno. Muchas veces, ¿qué nos pasa?
que no sentimos ese gozo, porque Satanás nos engaña. En realidad, Cristo murió por nosotros. Y Elena White nos recuerda que Él vivió la vida que debíamos haber vivido nosotros, para que nosotros viviéramos la vida que debía haber vivido Él. Por lo tanto, llenos de gozo, en comunión con Dios. O sea que cuando no sintamos ese gozo, cuando veamos que ese gozo es inexistente, recordemos, Satanás nos está engañando. Satanás nos está hipnotizando con problemas, desviando nuestra imagen, nuestra vista, ¿a dónde? Al problema, a nuestro ombligo, a nuestro algo, al yo. En realidad es mentira. En el sentido, ya me entendéis, de que Cristo ya murió por nosotros. Tenemos que agarrarnos a eso, agarrarnos a Él, y que realmente estamos unidos a Él en Cristo Jesús. Por lo tanto, mostremos que su amor y su gozo están en nuestra alma. Mostrémosle a Dios agradecimiento. Y que gracias a eso el gozo es pleno. Cesad de hablar de incredulidad. Fijaros lo que está diciendo aquí. Recordad lo que hemos dicho hace un momento del oír. La fe viene por el oír. Qué interesante órgano el oído, ¿verdad? Ya se estuvo hablando en puertas dimensionales. Todas esas formas espirales y circulares dentro del oído. Como es una puerta dimensional. Qué interesante, porque fijaros, cesad de hablar de incredulidad. Cuando se habla de incredulidad, se emite un sonido, ¿verdad? ¿Quién escucha eso? Los demás, pero también nosotros. También nosotros mismos. Por lo tanto, esa fe que viene por el oír cuando oímos la palabra de Dios, se convierte en incredulidad por el oír. Por eso es tan interesante conocer la verdad de lo que se escucha. No meternos siempre en situaciones conflictivas, poniéndonos en el oído cosas que nos van a llevar a dudas y a perdición. Agarremos la verdad, lo que nosotros se nos ha mostrado, lo que Dios nos ha mostrado por fe, que tenemos como cierto, que es el derramamiento de su Espíritu en nosotros. Cojámoslo con fuerza y poco a poco Él nos irá mostrando más. En el agua nos recuerda que si hay dudas, las apartemos. Que nos agarremos a lo que tenemos claro, que nos agarremos a lo que ya conocemos para tirar adelante. Y poco a poco esas dudas se irán desvaneciendo. Poco a poco, por fe en que Dios nos mostrará el camino, nos irá enseñando cosas. Yo personalmente llamo a eso guardar las dudas en la nevera. Dejarlas en la nevera. Y poco a poco veréis como un día diréis, ¡ah! Esa duda ya la puedo resolver. Dios me la ha mostrado. Confiemos siempre en Dios. Digamos, ese es el camino que quiero recorrer. Y ninguna duda va a hacer que no lo recorra. Porque recordad, la duda lleva a perdición. Solo por el hecho de dudar. Nos prepara, en Dios está nuestra fortaleza. Orad mucho. La oración es la vida del alma. La vida del alma. Si no oramos, morimos. La oración de fe es el arma con la cual podemos resistir con éxito cada ataque del enemigo. Nos prepara para ser miembros de la Iglesia Celestial. Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. La casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo.
El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la Iglesia celestial. Por lo tanto, ¿cuál es el trabajo de la Iglesia terrenal? Preparar un pueblo para la Iglesia celestial. Por eso los cantos, las oraciones y las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo. ¿Quiere decir eso una casa con edificio? Como quizás nos está llevando el culto católico. Bueno, quizás no, seguro. La casa, la iglesia, todos dentro. Los que están dentro, vale, los que están fuera, no. La iglesia es algo más que eso. Es el cuerpo de Cristo. Pero en esa unión es cuando vamos a estar formados para la Iglesia celestial. No desechemos la oportunidad de reunirnos. Tenemos internet, tenemos WhatsApps, tenemos muchas cosas, pero el trato personal, la cara a cara, el abrazo del hermano, la sonrisa, la mirada de complicidad, porque él sabe lo que tú estás pasando y el otro sabe lo que tú estás pasando, y como lo sabéis, los dos os animáis solo con miraros. Debemos reunirnos. Para preparar un pueblo para la Iglesia celestial, para aquel culto más sublime, en el que no podrá entrar nada que corrompa. ¿Qué culto debe ser? Refuerza nuestras convicciones. Nuestras convicciones necesitan ser reafirmadas diariamente mediante la oración humilde, sincera y la lectura de la palabra. Aun cuando cada uno de nosotros tenemos una individualidad, aun cuando cada uno debemos sostener nuestras convicciones firmemente, estas deben ser sostenidas de acuerdo a la verdad de Dios y con la fortaleza que Él nos imparte. Si así no lo hacemos, nos serán arrebatados. Fijaros lo que está diciendo. Nuestras convicciones necesitan ser reafirmadas diariamente mediante la oración sublime, sincera y lectura de la palabra. Pues resulta que si no hacemos eso, si no las reafirmamos diariamente mediante la oración humilde, nos serán arrebatados. Nos serán arrebatadas las convicciones, nos será arrebatado la creencia. Esto es realmente importante. No es una cosa banal. No es hablar por hablar. Es que todo lo que tenemos, que hemos ido recogiendo, gracias a Dios, durante tanto tiempo, que Dios ha confiado en nosotros, nos ha confiado eso, nos ha confiado más que confiar en nosotros, nos ha confiado la verdad, nos ha dado la verdad presente para darla. Resulta que si no nos afianzamos, con oración humilde, nos lo arrebata. Suple nuestras necesidades temporales. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar. Bueno, volviendo a lo anterior, de hecho nos lo arrebata porque nosotros lo hemos despreciado, porque ya no lo queremos. Toda promesa de la palabra de Dios viene a ser un motivo para orar. Fijaros, nos falta un motivo, ese día no sabemos por qué orar, porque seguro que hay miles de cosas, pero Satanás no nos hace recordarlas, no nos deja, nos susurra, nos va diciendo, no hay nada por lo que orar. Afiancémonos en la promesa, busquemos una promesa y eso nos inspirará a orar. Pues su cumplimiento nos es garantizado por la palabra empleada por Jehová. Tenemos el privilegio de pedir por medio de Jesús cualquier bendición espiritual que necesitemos. Podemos decir al Señor exactamente lo que necesitamos con la sencillez de un niño. Podemos exponerle nuestros asuntos temporales y suplicarle pan y ropa,
así como el pan de vida y el manto de justicia de Cristo. Fijaros, que nos está diciendo que podemos ir a Él tanto por cosas físicas como por cosas espirituales. Y nos hace una unión, nos hace un paralelismo, ¿verdad? Fijaros, cómo la ropa y ese manto de justicia tienen su similitud. Y cómo ese pan que comemos diariamente, ese alimento, también tiene su similitud en el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y Jesús mismo. Nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas y nos invita a pedírselas. En el nombre de Jesús es como se recibe todo favor. Dios honrará ese nombre y suplirá nuestras necesidades con las riquezas de su liberalidad. Fijaros, el otro día estuve pensando en la promesa, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Fijaros, porque visto en positivo, no nos deja ver quizás que si le ponemos un no delante a todo lo que estamos diciendo, tenemos lo contrario y quizás nos llegue a mostrar cómo de importante es pedir y hacerlo bien, porque si le ponemos el no delante tenemos, si no pedís, no recibiréis. Si no buscáis, no hallaréis. Si no llamáis, no se os abrirá. ¿Quién está limitando la relación con Dios? Nosotros mismos. Porque el que no busca no halla, el que no pide no recibe, el que no busca no halla, y el que no llama no se le abrirá. Fijaros cómo hay algo que nos está diciendo, tenemos una parte, hay que dar el paso, hay que ponernos a Él para recibir poder. Cada alma tiene el privilegio de presentar al Señor sus necesidades particulares y de ofrecer sus acciones de gracias personales por los beneficios que recibe cada día. Recordad, la acción de gracias. Recordemos ese ciclo, Orar. Bueno, primero empieza por hacer nuestra parte. ¿Qué es? ¿Qué? Lo que sabemos que debemos hacer como cristianos. Entre ellos está orar, pero tenemos la ley, etcétera, etcétera. Cuando oramos, ¿qué estuvimos estudiando? Que Dios recibe la oración y hay una bendición, pero que esa bendición normalmente no viene en el momento justo de la oración. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que esa bendición la tenemos que abrazar por fe y ahí ponemos en práctica la fe. Y cuando esa bendición Dios la derrama sobre nosotros, cuando sentimos esa bendición, esa sensación agradable, ya no es fe. La fe ha sido todo lo anterior. Ese momento que hemos pasado de oscuridad, digámoslo así, de esperar esa bendición. Y cuando estamos regocijándonos en esa bendición, ¿qué viene después? La acción de gracias. Alabado sea Dios. La alabanza. Gracias, Señor. Que no quiere decir que no lo hayamos alabado antes, en todo ese proceso. Pero justo en ese momento es necesario. Estuvimos estudiando que también por el hecho de que si no lo hacemos, ese ciclo se irá rompiendo. Y no habrá más dádivas. Fijaros, es muy importante la acción de gracias. Un concepto interesante, orar no es informar a Dios. ¿Cuánta gente ha dicho, pero si Dios ya sabe lo que yo siento? Dios ya sabe lo que pasa en mi mente y en mi corazón, ¿por qué tengo que decírselo si ya lo sabe?
Supongo que después de todos estos talleres que hemos ido haciendo, hemos visto que la oración no es una información que le das a Dios, sino que el principal beneficiario de esa oración eres tú por la conexión con Él. Nuestras oraciones no han de informar a Dios de algo que Él no sabe, es evidente. El Señor está al tanto de los secretos de cada alma. Nuestras oraciones no tienen por qué ser largas ni decirse en voz alta. Dios lee los pensamientos ocultos. Podemos orar en secreto, y el que ve en secreto oirá y nos recompensará en público. Nos proporciona gracia diariamente. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados por el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Fijaros, muchas veces tenemos el concepto de ese derramamiento del Espíritu y que ya debían estar como flotando por ahí. Pues ahí veis, no quedaron libres evidentemente de tentación y prueba, eran aún humanos. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. No estaban libres de tentación, pero eran vencedores por el Espíritu, que es muy diferente. Se prepararon en esa oración ferviente de varios días para recibir el Espíritu, clamando por Él, para que fuera derramado sobre ellos y hacerse crecer en la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Por lo tanto, recibirían tentaciones, por supuesto, pero estaban llenos del Espíritu para contrarrestarlas. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección, bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles, ejerciendo fe en Dios. Fijaros, los que os consideramos, bueno, los que os consideráis o nos consideramos débiles, tenemos esperanza. Ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. Hechos de los Apóstoles. Fijaros cómo todo el proceso de santificación es esto, amoldarnos a la semejanza divina. Por la oración nos conectamos a Dios y a través de ese canal nos llena de agua viva que nos perfecciona. Si no hay ese canal, no hay perfeccionamiento. Unida al estudio de la Biblia para vencer la tentación, debemos buscar sabiduría de lo alto para poder subsistir en este día de errores y engaños. Orad fervorosamente pidiendo una comprensión de los tiempos en que vivimos, solicitando una concepción más plena de sus propósitos y rogando por una mayor eficacia en la tarea de salvar a las almas. Nos habilita para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Fijaros, muchas veces hablamos del bautismo en la tierra, de esa simbología, pero ¿y el bautismo del Espíritu Santo? ¿Dónde está? Los fieles mensajeros de Dios han de tratar de hacer avanzar la obra del Señor en la forma en que Él lo ha señalado. Han de colocarse a sí mismos en estrecha relación con el Gran Maestro, para que puedan ser enseñados diariamente por Dios. Han de luchar con Dios en oración ferviente por un bautismo del Espíritu Santo, para que puedan llenar las necesidades de un mundo que perece en el pecado. Es necesario ese bautismo para poder llegar a los demás. Por lo tanto, solicitemos el derramamiento del Espíritu Santo.
todo el poder es prometido a aquellos que salen con fe a proclamar el Evangelio eterno. Todo poder. Por lo tanto, venzamos esa timidez. Venzamos esa timidez. La timidez nos aparta de evangelizar y, por consiguiente, nos aparta de Dios. Una cosa es el dominio propio y otra cosa es la timidez. Tengámoslo en cuenta. Que Dios nos ayude a ver la diferencia. A medida que los siervos de Dios lleven al mundo el mensaje vivo que acaban de recibir del trono de gloria, la luz de la verdad brillará como una lámpara que arde, alcanzando todas partes del mundo. Así, las tinieblas del error y la incredulidad serán disipadas de la mente de los honrados de corazón en todos los países que buscan ahora a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen. Satisface nuestras necesidades diarias. Recibida en el corazón, la verdad de Dios puede hacernos sabios para salvación. Al creerla y obedecerla, recibiremos gracia suficiente para los deberes y las pruebas de hoy. No necesitamos la gracia para mañana. Fijaros qué frase. Fijaros qué frase. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia, pues bueno, a orar para muchos días vista. Y mañana voy a hacer esto, y pasado el otro, y el jueves lo otro, y el otro lo otro, y no sé qué va a pasar, y al final hasta nos estresamos en la misma oración. No necesitamos la gracia para mañana. Debemos comprender que hemos de tratar tan solo con el día de hoy. Cada día en su propio afán, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Pues ese debe ser nuestra preocupación primordial, que ese día la gracia de Dios nos acompañe. Venzamos hoy, neguémonos a nosotros mismos, velemos y oremos ahora, hoy. Obtengamos victorias en Dios hoy. Muchas veces nos ponemos planes a medio y largo plazo al respecto. Decimos, bueno, mira, es que ahora no puedo dedicarme mucho a la oración porque estoy en un trabajo muy importante, tengo que presentar proyectos importantes y luego cuando esté más tranquilo ya, cuando haya, bueno, pues hecho el trabajo, cobrado el dinero, esté más tranquilo, ya no tenga tantas preocupaciones, pues luego ya voy a orar y me voy a afianzar en Dios, me voy a preparar para el tiempo final, pero claro, ahora no puedo. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a eso? Decid, ¿cómo vamos a enfrentarnos a eso? La verdad es que no podemos enfrentarnos a eso. Eso no tiene solución, sino es que cada día nos mostramos ante Dios. Venzamos hoy, neguémonos a nosotros mismos, hoy, velemos y oremos ahora, obtengamos victorias en Dios hoy. Porque mañana pueden pasar cosas, de aquí a un mes pueden pasar muchas cosas, incluso que no estemos en la tierra, que se haya acabado nuestro tiempo. Hoy. La variedad de intereses de la causa nos provee alimento para la reflexión e inspiración para nuestras oraciones. El pensar en qué podemos hacer, cómo podemos llegar a alguien o a un grupo de personas, va a inspirar nuestras oraciones. Las oraciones respondidas son motivo de alabanza y gratitud. En el segundo capítulo de 1 de Samuel se registra la oración de una mujer consagrada que sirvió y glorificó a Dios. Ella oró: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Vaya oración, ¿verdad?
Eso es alabar. Eso es alabar con el corazón. La ofrenda de gratitud de Ana por la respuesta a la oración es una lección de agradecimiento para quienes hoy reciben respuestas a sus peticiones. Cuando recibamos la respuesta que hemos dicho, esa alabanza, recordemos a Ana, memoricemos quizás este versículo para cuando recibamos esa bendición. Porque como la hemos abrazado por fe y sabemos que la vamos a recibir porque Dios no miente, cuando la recibamos, vamos a recitar ese versículo. Como tenemos fe en que vamos a recibir esa bendición, vamos a recitar ese versículo para recitarlo cuando toque, prepararlo para Dios en alabanza. La ofrenda de gratitud de Ana por la respuesta de la oración es una lección de agradecimiento para quienes hoy reciben respuestas a sus peticiones. ¿Olvidaremos alabar y agradecer a Dios por su amante bondad? ¿Nos vamos a olvidar? Hemos estado orando fervientemente, incluso repetitivamente, con santa osadía, como dice Elena de White. ¿Y nos vamos a olvidar de agradecérselo? Otra razón para orar. Señor, no permitas que eso suceda. Recuérdame la alabanza y la gratitud. David declara, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto, le invocaré en todos mis días. La bondad de Dios de escuchar y responder nuestras oraciones nos compromete seriamente a agradecerle por los favores recibidos. Debemos agradecer, tenemos el compromiso de agradecer. Es nuestra obligación agradecer. Debiéramos alabar a Dios mucho más. ¿Por qué? Porque recibimos muchas bendiciones. Estáis vivos, estamos vivos. Tenemos muchos de nosotros gente que nos quiere. Dios nos ama, nos protege. Tenemos cobijo, alimento y ropa. Debemos orar por los que no tienen esto y a la vez dar gracias a Dios por ello. Estamos siendo bendecidos diariamente. ¿Estamos alabando diariamente? Las bendiciones recibidas en respuesta a la oración deberían ser prontamente reconocidas. Si estamos velando y orando, tenemos que ver la bendición. Si no, no estamos agradeciendo, estamos contristando a Jehová. El registro de cada bendición debería apuntarse en nuestro diario. ¿Lo sabíais esto? ¿Lo habéis leído alguna vez? Para que cuando lo tomemos en nuestras manos podamos recordar la bondad del Señor y alabar su santo nombre. Otra herramienta, estamos en un taller, ¿verdad? Ejercicios para el próximo día. Abrir vuestro diario de bendiciones. ¿Qué os parece? Yo cuando lo leí realmente quedé asombrado. Cómo nos dan cada vez más prácticas favorables para vivir en oración, para estar en espíritu de oración. ¿Cómo podemos no hacerlo? Nos lo está diciendo con todas las palabras. Memorizar versículos, orar tantas veces por día, recordad las bendiciones, vivid en agradecimiento, apuntad en vuestro diario cada bendición recibida. Creo que más fácil, en el sentido de que más información ya no podemos tener. Bueno, veremos que sí nos va a facilitar más cosas en las siguientes conferencias, pero vemos como ya tenemos muchas herramientas para utilizar en nuestro día a día, muchísimas, y no podemos obviarlas. Nuestro carácter puede ser transformado. El cambio que necesitamos es un cambio de corazón, y solo se puede obtener buscando a Dios individualmente.
buscando su bendición y pidiéndole su poder, orando fervientemente para que su gracia pueda venir sobre nosotros y que sean transformados nuestros caracteres. Fijaros individualmente en oración, estudio la palabra de Dios. O sea que hay un trabajo directo con Dios como colaborador. Este es cambio, este es el cambio que necesitamos hoy. Y para lograrlo debiéramos ejercer energía perseverante y manifestar cordial fervor. Debiéramos preguntar con verdadera sinceridad: ¿qué debo hacer para ser salvo? Señor, en oración, con fervor, con lágrimas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque nos vemos como trapos de inmundicia. Vemos que vamos a mal. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Debiéramos saber exactamente qué pasos estamos dando hacia el cielo. O sea que una vez demandamos y pedimos, ver la bendición nos tiene que enseñar en qué paso estamos, por dónde vamos. También tenemos que tener un concepto de cuál es nuestra relación con Dios. Una idea. Y eso tiene que ser siempre en total humildad, desde luego. Pero debemos saber que vamos por el camino recto, debemos juzgar el camino que tomamos. Aumenta nuestra comprensión de la palabra de Dios. Nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que espera hacernos tropezar. Fijaros, voy a decir algo y no quiero que se malinterprete. Seguro que habrá gente que lo va a malinterpretar. Yo no estoy en contra de los grandes predicadores, no estoy en contra. Al contrario, he aprendido mucho de algunos de sus vídeos. Tengo que reconocer que no he visto la mayoría de ellos. Pero los que he visto he aprendido muchas cosas. Pero también hay que decir que en algunos de ellos hay mensajes que no son ciertos. Igual que nos puede pasar a nosotros algún día. Por eso la relación individual con Dios si no nos ha pasado ya, que oro a Dios para que no. Por eso nuestra relación individual con Dios debe ser tal que seamos capaces de discernir. Porque Satanás dice es muy hábil para citar las Santas Escrituras e interpretar pasajes a su modo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede pasar que alguien a quien estemos escuchando, en un momento de debilidad, en un momento de lo que sea hablador de Satanás. Y no quiero que se me malinterprete. Y se diga un 1% de mentira en un 99% de verdad. Y ya se haya colado. Por lo tanto, nos puede hacer tropezar porque va a citar las Escrituras y los va a interpretar el pasaje a su modo. Pero si no hay oración constante y ferviente con el Señor y no hay escudriñamiento de la Escritura, eso se nos va a colar. Y puede ser el principio de dolores. Debemos estudiar la Biblia con humildad de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo: no nos dejes caer en la tentación. No nos dejes caer en tentación. Nunca se debería estudiar la palabra sin oración.
Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de lo que es fácil comprender e impedir que nos apartemos del sentido de las verdades de difícil comprensión. Hay santos ángeles que tienen la misión de influir en los corazones para que comprendan la palabra de Dios, de suerte que la belleza de ésta nos embelese. Sus advertencias nos amonesten y sus promesas nos animen y vigoricen. Es igual si es un texto fácil o es un texto difícil. El Espíritu Santo pondrá su parte cuando nuestra relación con Dios sea de total dependencia. Deberíamos hacer nuestra la petición del salmista. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles, y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios, ni oponerse a Satanás con las armas de las Santas Escrituras. ¿Por qué parecen irresistibles? Recordad esto. ¿Por qué recordemos esto? ¿Por qué las tentaciones parecen irresistibles? Fijaros que dice parecen irresistibles, no dice son irresistibles. Cuando una cosa parece algo que no es en realidad, ¿cómo le llamamos? Hipnosis, engaño. ¿De acuerdo? Satanás nos hace ver que es irresistible y en eso cogemos ¿qué? Una excusa para caer en la tentación. ¿Pero por qué pasa? Porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las Escrituras. Pero los ángeles rodean a los que tienen deseos de aprender cosas divinas y en situaciones graves traerán a su memoria las verdades que necesitan, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y aquí se acaba la lectura del capítulo 10. Para finalizar, vamos a leer un testimonio bonito, interesante, de alguien que da su opinión sobre sus oraciones. Recordamos que tenemos el email oraciones@elgranengaño.com para que nos enviéis vuestra experiencia con la oración y así poderla exponer y así hablarla y enseñarla a todos aquellos que por alguna razón se pueden haber encontrado en vuestra misma situación y les puede ser de ayuda. Vamos a leer este testimonio, dice así. Hola equipo del Gran Engaño, hola Ángel, hola. Quisiera compartir con vosotros que la oración funciona, pero no del modo como nos gustaría a nosotros, sino de la forma que sabe Dios que es mejor para nosotros y para hacer avanzar la obra de Dios. Y nos explica su experiencia. Por ejemplo, estuve orando por un amigo para que se diera cuenta de los tiempos en que vivimos, de que las manipulaciones económicas mundiales, crisis, decisiones geopolíticas y gubernamentales, muchas, no son fruto de la casualidad, sino que hay intereses mundialistas y multinacionales y de organizaciones supranacionales. Y le di el libro del conflicto de los siglos. Y me dijo que un día que oré por él, al día siguiente se encontró con unos hermanos adventistas que le ofrecían información de forma amable. Tal vez ese fue el fruto de la oración. Quizás sí. O de otra manera, también oré al Señor por una bicicleta para desplazarme sin tener que ir en coche. Y el Señor me ofreció una a un precio bajo, de una forma un tanto peculiar, precisamente de una persona a la que le había ayudado, que rechacé porque yo buscaba otro tipo de bici, sin saber tal vez que ese tipo de bicicleta era la más adecuada para mí en ese momento. No sé hasta qué punto funciona la oración. No es algo que controlemos, sino que el Señor nos da según pidamos, y que pidamos de la manera que es mejor para nosotros, no como nosotros pensamos que es mejor para nosotros. Fijaros, ¿quién va a pedir por nosotros si nosotros no sabemos pedir? El Espíritu Santo, ya lo hemos visto. Aunque nosotros pidamos A y esperemos una respuesta concreta, Él puede
hacer una petición totalmente diferente para darte la respuesta que tú realmente estás buscando y necesitas. Fijaros que es el hecho de pedir lo importante. Evidentemente hay que pedir, con inteligencia también nos habla la palabra de Dios, y que poco a poco iremos siendo más que eficientes en la oración. Pero si nosotros pedimos algo que no va bien para nosotros, Dios nos va a dar otra cosa que nos va bien en respuesta a esa oración, aunque sea errónea, aunque sea una cosa que nos... ¿Por qué? Es el hecho de que si lo hemos dicho con sinceridad, confiando en Dios, en que Él nos dará lo mejor para nosotros, Él contesta. Un saludo y que Dios os bendiga, Jorge. Muy bien. Pues nada más, sin más ya, emplazaros también a nuestra página, la página del Gran Engaño, elgranengaño.com/web oficial, donde tenemos un apartado dedicado especialmente a peticiones de oración. Todos tenemos pues problemas y tenemos cosas que nos preocupan. O simplemente queremos hacer una petición de oración por un ministerio que estamos emprendiendo, o por un amigo que queremos que se convierta, o un familiar. Pues aquí tenemos peticiones de oración que son, son oradas por varios del equipo. Por lo tanto, os insto a que lo utilicéis. Y ya sin más, vamos a finalizar el taller de hoy, que espero haya sido de relleno, ¿no? Nos haya llenado y que haya servido también para, pues lo primero y sobre todo para gloriar a Dios, para honrarle, para mostrarle que realmente queremos necesitarle, queremos necesitar orar. Sabemos que es la única solución, que por ahí empieza todo, que luego será abierto todo el almacén del cielo, que luego recibiremos sabiduría, comprenderemos muchísimas cosas del mundo que nos rodea, incluso la profecía, todo. Es importante conocer. El conocimiento es muy importante, pues el pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero esa oración previa es necesaria para que se abra ese conocimiento. Por lo tanto, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, solo te podemos agradecer por otra oportunidad de regocijarnos en toda la información, en todos los mensajes que mostraste a la profetisa, hermana White. Cómo son tu palabra, cómo son dirigidos en nuestros corazones y en nuestro tiempo, cómo son de uso para todas las edades y todas las personas, de todas las situaciones sociales, de todo el mundo. Padre Santo, ayúdanos a implantar en el día a día todos los consejos relacionados con la relación contigo, la relación individual y personal, la cual nos va a abrir unas puertas impresionantes de conocimiento, de sabiduría, de paz, de amor. Nos vas a enseñar a amar de verdad. Señor, te pedimos perdón por todas nuestras faltas. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén.